Buenos días, chicos. La clase que vamos a ver el día de hoy es sistemas de información. Primeramente vamos a ver lo que vendría siendo el concepto de qué es un sistema de información. Y vemos, o aquí como concepto tenemos que un sistema de información son un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común y que permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una organización. Nos dice que un sistema de información no siempre requiere contar con un recurso computacional, aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la información por los usuarios. ¿A qué vamos aquí con el concepto de lo que es un sistema de información? Más que nada aquí nos da a conocer que para nosotros poder satisfacer la necesidad dentro de una empresa, requerimos o necesitamos de lo que vendría siendo un sistema de información. Y un sistema de información, pues, es aquel obviamente que está desarrollado a través de lo que viene siendo un determinado lenguaje, que existen diferentes tipos de lenguajes y que cada lenguaje se utiliza de acuerdo al tipo de sistema que se requiere desarrollar. ¿Para qué? Para que accese o tenerlo dentro de lo que vendría siendo una, ya sea una empresa o un departamento. Anteriormente no existían los sistemas, ahora ya con la tecnología, a raíz de que empezaron a surgir lo que fueron las computadoras, pues empiezan a surgir lo que vienen siendo los sistemas de información prácticamente. En la siguiente diapositiva vemos cómo viene lo que es la taxonomía de los sistemas de información. Y tenemos cuáles son los tipos de sistemas de información. Si se dan cuenta, en nuestra parte izquierda tenemos registrado lo que viene siendo cuál es el tipo de sistema de información y vemos que el primero viene siendo un nivel estratégico. A este nivel estratégico le sigue un nivel de administración, posterior un nivel de conocimiento y posteriormente lo que vendría siendo el nivel operativo. A todas estas se les llaman lo que son las áreas funcionales. Y estas áreas funcionales, obviamente que están constituidas por un grupo servido o un grupo servidor que le podríamos llamar así nosotros. Es decir, cómo está constituido el sistema de información. Si nosotros tenemos un nivel estratégico, bueno, ¿quiénes son los que lo conforman? Pues prácticamente vienen siendo los directores, vienen siendo los administradores, que son la parte del nivel superior de lo que vendría siendo prácticamente lo que es una empresa en sí. Después viene lo que se le conoce como la parte del nivel de administración. Cuando ya tenemos nosotros un nivel estratégico, ahí van los directores o administradores. En el nivel de administración va lo que son los gerentes o los administradores de medio, que son las segundas personas que van a estar a cargo de lo que vendría siendo la empresa y que son los que van a estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de lo que sería el sistema de información. Después del nivel de administración, viene el nivel de conocimiento. Ahí en el nivel de conocimiento viene cuáles son los tipos de trabajadores que van ahora sí que a ver qué tipo de sistema es el que se va a desarrollar. Si es un sistema de información para contabilidad, si es un sistema de información para administración, etcétera. Y por último viene lo que es el nivel operativo. Aquí es cuando ya es el personal que va a operar prácticamente con lo que viene siendo el sistema de información. Entonces, son 4 tipos de sistemas de información que se divide en niveles, que ya se los mencioné ahorita, y que obviamente esos niveles tienen un grupo de trabajadores o un grupo de personas que son las encargadas, ahora sí, de ver cómo se va a desarrollar el sistema, cómo se va a trabajar con el sistema y dónde se va a implantar prácticamente lo que vendría siendo el sistema.
Posteriormente, en esa taxonomía existe lo que son las áreas funcionales, es decir, que los sistemas se pueden hacer dentro de lo que vienen siendo las ventas y la mercadotecnia, se puede hacer en el área de contabilidad, en el área de finanzas, en el área de recursos humanos. Un sistema de información no quiere decir que nada más lo pueden trabajar los contadores o que lo puede llevar el área de recursos humanos, o pueden llevar diferentes tipos de áreas funcionales que obviamente solicitan de un sistema para tener una mejor organización dentro de lo que vendría siendo la empresa. Aquí tenemos, o les puse, lo que viene siendo una imagen de cómo se genera lo que viene siendo un sistema de información. Para que nosotros podamos hacer un software, es decir, que nosotros podamos establecer un programa, lo primero que tendríamos que desarrollar vendría siendo, o lo primero que tendríamos que tener en este caso para poder desarrollar lo que vendría siendo un sistema, pues serían las personas, que en este caso vienen siendo los usuarios, y que estos usuarios son los que obviamente nos van a proporcionar los datos de información. ¿Para qué? Para que esos datos de información se procesen hacia lo que viene siendo un software, es decir, que se desarrolle lo que viene siendo prácticamente el programa. Cuando nosotros ya tenemos usuarios, ya tenemos datos, ya hicimos un software de programa, ok, se hace un hardware. Nosotros cuando ya tenemos el software prácticamente tenemos que saber qué tipo de hardware es con el que cuenta la empresa o el departamento donde se va a introducir lo que vendría siendo el software. Es muy importante saber qué tipo de hardware, es decir, qué tipo de computadora es la que se obtiene, qué características tiene, si en realidad es compatible con el tipo de software o en este caso el programa que se vaya a desarrollar. Obviamente todos esos son datos o información que nos va a proporcionar lo que vendrían siendo los usuarios. En este caso, las personas que van a trabajar con lo que vendría siendo el sistema de información. Posteriormente a lo que viene siendo el sistema de información, aquí se genera lo que viene siendo un procesamiento de información, y el procesamiento de información nos dice que más que nada es la capacidad que tiene un sistema de información para que se puedan efectuar cálculos, cálculos que nos permitan que se pueda realizar una operación secuencial y que estos cálculos puedan ayudar para saber cómo se van a ir introduciendo prácticamente los datos dentro de lo que viene siendo un sistema que va a estar almacenado dentro de lo que viene siendo un equipo. Aquí más que nada, si se dan cuenta en la imagen, tenemos lo que vendrían siendo la entrada, lo que viene siendo el proceso y lo que viene siendo la salida. La entrada viene siendo, pues obviamente que para nosotros poder dar información de entrada, tenemos pues que tener un teclado, tenemos que tener un lápiz óptico o podemos trabajar con un DVD, con un CD, con una memoria USB, etcétera. Esos vendrían siendo mis datos o mi información de entrada prácticamente que yo voy a hacer que se procese. En este caso viene siendo la información que se va a procesar de los datos que ya otorgué yo como una entrada. Cuando nosotros ya tenemos lo que viene siendo la entrada, que vienen siendo pues datos, se hace el proceso, que es donde se procesa prácticamente lo que viene siendo la información, se obtiene lo que viene siendo la salida. ¿Y la salida cuál viene siendo? Pues ya viene siendo, como quien dijera, el proceso final o la etapa final que nosotros obtenemos de lo que vendría siendo el sistema de información. En este caso, la salida vendría siendo, podríamos llamarlo como que es el papel o la pantalla donde ya nosotros vamos a obtener el resultado final de lo que vendría siendo el sistema de información. Aquí, dentro de lo que vendría siendo el procesamiento de la información, nos dice que es algo que se tiene que establecer. Si no se tiene un dato de entrada,
obviamente no se puede hacer un proceso. Es decir, si nosotros no damos información, no se hace un procesamiento de datos. Entonces, si no hay entrada, si no hay proceso, no tenemos salida. O viceversa, si no hay salida, si no hay proceso, pues obviamente que cómo lo vamos a tener si no tenemos lo que vendría siendo prácticamente una entrada. En este caso, debemos de tener todos y cada uno de los datos que vamos a requerir para poder trabajar con lo que vendría siendo el sistema de información. Aquí está una imagen o una pantalla de lo que vendría siendo un sistema de información, que es lo que debe contener un sistema de información. Un sistema de información debe de contener prácticamente lo que vienen siendo ciertos insumos. Estos insumos, pues obviamente que vienen siendo datos y que estos datos nos van a hacer que se haga un análisis. Este análisis se hace a través de lo que vendría siendo un procesamiento y posteriormente al procesamiento se hace una salida, que es la información útil, que es en realidad la información que nosotros vamos a trabajar como lo que vendría siendo ahora sí que la información, valga la redundancia, la información que la empresa va a necesitar para poder realizar la función de trabajo que está necesitando. Dentro del insumo y dentro de los datos viene lo que sería una tecnología. La tecnología que se utiliza dentro de lo que son los insumos de los datos se considera como una tecnología analógica o como una tecnología escrita o una comunicación. Posteriormente se hace un proceso que es un análisis y dentro de ese análisis investigamos nosotros o damos a conocer qué es la tecnología, es decir, el hardware y el software con el que nosotros contamos para que se pueda hacer el procesamiento de lo que vendrían siendo los datos. Si nosotros, como les decía anteriormente, no tenemos el hardware adecuado, obviamente que el software no va a poderse introducir en ese tipo de hardware. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema está requiriendo que el hardware tenga una mejor memoria, una mejor cantidad de RAMs, etcétera. Entonces, no nos permitiría que se pudiera instalar lo que vendría siendo el sistema. Cuando ya nosotros tenemos los datos, tenemos el análisis, se hace una información útil, que es la tecnología de lo que vendría siendo la comunicación. A todo esto se le conoce como una retroalimentación. ¿Por qué se le conoce como una retroalimentación? Porque como les decía, si no hay datos, no hay análisis, si no hay análisis, no tenemos información. Es decir, entrada, proceso y salida. Si no hay una entrada, no podríamos tener una salida. ¿Por qué? Porque no existiría lo que vendría siendo la parte del procesamiento. ¿Cómo podrían ustedes prácticamente desarrollar lo que vendría siendo un sistema si los mismos usuarios no nos otorgan a nosotros lo que vendría siendo la información para poder analizar qué tipo de sistema o cómo vamos a desarrollar el sistema en este caso? Aquí dice que les puse pues es un esquema en donde nos da a conocer cómo una empresa es un sistema. Y aquí en cómo una empresa es un sistema, si se dan cuenta, pues tenemos aquí nosotros lo que vendría siendo el diseño del producto, la producción. De la producción nos pasamos a lo que vendrían siendo las entregas, tenemos las ventas y tenemos un servicio. Aquí si se dan cuenta, para que la empresa prácticamente dé lo que vendría siendo un servicio a lo que serían nuestros clientes, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos de lo que vendrían siendo proveedores. Y esos proveedores son los que se encargan de llevar a cabo lo que vendrían siendo las ventas y otorgar un buen servicio a lo que sería el cliente. Por lo tanto, aquí el proveedor lo que tiene que desarrollar es llevar a cabo lo que sería
el orden de cómo vamos a diseñar lo que vendría siendo el producto. Cuando ya nosotros tenemos ese orden del diseño del producto, pues se lleva a cabo lo que vendría siendo una producción. Pero para hacer el diseño del producto, pues obviamente que el proveedor tiene que ver a qué tipo de cliente va a ofrecer lo que vendría siendo el servicio. Entonces, si se dan cuenta, el sistema hace un proceso en donde aquí existe la relación entre lo que viene siendo el cliente con lo que viene siendo el proveedor y que obviamente para que el proveedor otorgue un buen servicio a lo que sería el cliente, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Pues obviamente deberíamos de generar o desarrollar lo que vendría siendo un sistema de información. ¿Para qué nos serviría a nosotros tener un sistema de información? Pues obviamente que nos serviría para poder tener una mejor organización sobre lo que vendrían siendo los clientes con los que nosotros vamos a estar teniendo contacto prácticamente para que se pueda desarrollar mejor lo que vendría siendo la compra-venta entre lo que sería un cliente y entre lo que vendría siendo un proveedor. Aquí tenemos como ejemplos que pues en un sistema de información siempre se van a requerir lo que vendría siendo un recurso de personas. Anteriormente se decía que el que se desarrollaran sistemas, que el que vinieran equipos de cómputo, es decir, el que empezara a haber tecnología, iba a hacer sustitución de personas para utilizar nosotros prácticamente lo que vendría siendo la parte de la tecnología que ahorita estamos ya nosotros viviendo. Pero en realidad no se quitó al 100% el que las personas trabajaran o desarrollaran diferentes tipos de funciones. Aquí lo que sucedió es que únicamente se redujo la cantidad de personas que se trabajaban dentro de lo que vendría siendo un departamento. Entonces aquí tendríamos que las personas ahora últimamente usan lo que vendría siendo la realización de lo que vendría siendo un sistema de información. Entonces, yo, por decir, desarrollo un sistema. ¿Por qué? Porque me lo está solicitando la empresa, porque sabemos que lo va a necesitar y requiere prácticamente que le sea instalado en un determinado departamento. Aquí para nosotros poder hacer o para que las personas puedan decir se va a realizar tal sistema, pues obviamente se requiere de lo que vendría siendo un recurso de software. Y ese recurso de software, bueno, vamos a decir qué es lo que se necesita para que se pueda desarrollar lo que vendría siendo el sistema de información. Pues se requiere de una computadora, se requiere de una impresión, se requiere de un servidor, se requiere de una aplicación y por lo tanto también se requiere lo que vendría siendo un almacenamiento. Un almacenamiento que va a permitir que nosotros podamos realizar diferentes tipos de aplicaciones, pero siempre y cuando nosotros contemos con los recursos adecuados del software. Posteriormente, cuando tenemos el recurso de personas y cuando tenemos el recurso de software, podríamos decir nosotros que si no tenemos en este caso una red, entonces, ¿cómo podríamos tener nosotros comunicación a la mejor para poder tener, en este caso, lo que sería un mejor desarrollo de un sistema? La red, más que nada, sirve para todas aquellas empresas que tienen sus sucursales, que tienen sus matrices en diferentes lugares. Anteriormente, pues todo se tenía que mandar a través de una papelería o tenía que ir la persona a la otra empresa fuera de la ciudad a lo mejor para ver cómo estaba trabajando. Ahora a través de lo que viene siendo el servicio de red, que es otro de los servicios que tenemos como tecnología, nos ha ayudado prácticamente a que nosotros podamos tener una mejor comunicación en este caso con las sucursales y las empresas que nosotros tengamos. Pero pues obviamente que para que nosotros podamos tener esto, pues debemos de tener un software adecuado para que pueda existir lo que vendría siendo esa comunicación hacia lo que vendría siendo empresa con clientes o clientes con las empresas.
Aquí tenemos unos ejemplos de lo que viene siendo prácticamente qué es un sistema de información manual y qué es un sistema de información computarizado. Aquí en el sistema de información manual, pues prácticamente la palabra no lo dice. Es algo manual. Dice aquí que es donde algunos analistas de inversiones dibujan gráficas y líneas con el fin de ayudarse en tomar decisiones. Mediante este registro de datos, es decir, ellos ven cuáles van a ser las entradas que se van a procesar para desarrollar lo que vendría siendo un sistema de información. Cuando ellos ya tienen los datos de entrada, se hace lo que vendría siendo un proceso y que ese proceso obviamente ayuda para que se pueda desarrollar lo que vendría siendo el sistema. ¿Qué pasa aquí? Que los desarrolladores de sistemas hacen como que un bosquejo, pero lo hacen en forma manual para ver cómo van a desarrollar lo que vendría siendo el sistema de información. Ese manualito que ellos desarrollan, después le enfocan o lo ven con lo que viene siendo la parte del programador, y el programador junto con el analista son los que desarrollan o ven cómo se va a llevar a cabo lo que vendría siendo el sistema de información. Cuando ya se tiene un análisis, cuando ya se habló con el programador, ok, el sistema se empieza a desarrollar de acuerdo a la necesidad que va teniendo el usuario. Pero aquí es donde los analistas utilizan mucho lo que son los diagramas de flujos de datos o los diferentes tipos de diagramas que existen para desarrollar lo que vienen siendo los sistemas. Aquí, este es como que podríamos decirles ayuda porque es como un bosquejo para abrirse más hacia lo que viene siendo cómo desarrollar mejor lo que sería el sistema de información. Y un sistema de información computarizado dice que más que nada es cuando ya se tiene un soporte informático. Es decir, que ya se hizo un borrador, vamos a llamarlo así, en el sistema de información manual y que en el sistema de información computarizado ya se va a desarrollar, pero obviamente se va a desarrollar con el apoyo de lo que es el usuario, de lo que es la computadora, que obviamente el usuario, analista y programador deben determinar qué tipo de hardware y qué tipo de software computacional, qué tipo de red de telecomunicaciones o qué bases de datos son las que se van a utilizar dependiendo la tecnología de información que la misma empresa esté solicitando. Los sistemas, yo les decía al principio, se desarrollan, pero se van a desarrollar en base al tipo de sistema que nos están solicitando. Muchas veces existen diferentes tipos de lenguajes y esos lenguajes obviamente se van enfocando al tipo de sistema que nos solicitan lo que vendrían siendo los desarrolladores de sistemas. Los usuarios, en este caso, nos dicen, requiero de un sistema de este tipo. Entonces, es cuando ahí entra el analista y posteriormente entra lo que viene siendo la parte de la programación. Entonces, para desarrollar un sistema se requiere de tres partes, lo que es el analista, lo que es el usuario y lo que vendría siendo el programador. El usuario es el que da la información a lo que es el analista. El analista, como dice la palabra, ahora sí que analiza y posteriormente desarrolla lo que vendría siendo el programador, el sistema. Son las tres bases o los tres puntos importantes que deben generarse o que deben introducirse dentro de lo que vienen siendo los sistemas de información. Si por decir el analista requiere de información, él se la va a pedir a lo que vendría siendo el usuario. Si el programador requiere de información para desarrollar mejor el sistema, se la va a pedir al analista. Y así sucesivamente se va a ir haciendo el proceso. Se hace como un rol de tres. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar el sistema, obviamente de acuerdo a la necesidad que la empresa está teniendo. Y ya para ver como punto
final de lo que vendría siendo el sistema de información, les puse un ejemplo en donde nos da a conocer cómo el desarrollar sistemas te apoyan o te ayudan dentro de lo que viene siendo pues el proceso de un negocio. Por decir, aquí nos pone como ejemplo que en una tienda minorista, vamos a llamarla así, como podría venir siendo el Oxxo, dice que utilizan sistemas de información. Y esos sistemas de información están basados en computadora. Y obviamente que estos ayudan a registrar lo que viene siendo las compras de clientes, tener al día el inventario, pagar empleados, comprar nuevas mercancías, evaluar tendencias de ventas. Es decir, que ellos tienen un sistema para registrar qué es lo que el cliente compró cuando va obviamente a la tienda. Si vendió una mayonesa, si vendió un pan Bimbo, todo se queda registrado dentro del sistema. ¿A qué nos ayuda eso? A que obviamente podamos tener un poco inventariado lo que vendrían siendo nuestros productos. Para cuando yo tenga que surtir el producto, obviamente ahí yo me doy cuenta cuántos productos son los que me quedan o cuántos productos son los que yo vendí. Eso es una parte. La otra es lo que ahorita les explicaba, es como que tener yo listo lo que vendría siendo el inventario de la tienda. El otro punto que utilizan este tipo de tiendas es una, vamos a llamarle como nómina, en donde se determina cuánto es lo que le tienen que pagar a los empleados. Y el sistema también nos va a tener al día en el aspecto de saber cuánta mercancía se va a comprar y nos va a dar a conocer cuáles son nuestras tendencias de venta que tuvimos durante lo que fue ya sea una semana, 3 días, etcétera. Entonces, este tipo de tiendas obviamente que tiene un sistema en donde en ese sistema se registra prácticamente todo lo que son las ventas, ¿sí? Las ventas en cuanto a lo que viene siendo lo que le vendí al cliente, me permite tener un mejor inventario, a lo mejor no hacerlo manual, aunque muchas veces es conveniente también llevarlo a cabo manual, el saber si el empleado asistió, el saber cuánto le voy a pagar, cuánto le voy a descontar. Entonces, si se dan cuenta, todos estos tipos de sistemas, obviamente que nos ayudan a que nosotros podamos tener una mejor calidad de información en este caso. Por eso aquí nos decía en la primera diapositiva, nos decía que es satisfacer las necesidades en una organización. Muchas veces nos dicen, bueno, necesito que me desarrolles un sistema. Sí, pero es muy importante saber para qué se va a desarrollar el sistema, si en realidad el sistema se va a necesitar o no. Hay muchas veces que los empleados dicen, requerimos de un sistema de información, pero con el tiempo posiblemente no lo utilicen y sabemos que pues invertir en un sistema de información pues sí es caro. Entonces aquí la mejor manera es determinar que en realidad ese sistema de información sea necesario y no nada más hagan gastar hacia lo que vendría siendo la empresa. Hasta aquí terminaríamos, o bueno, es una de las partes de la clase que vamos a tener ahorita en sábados y que ahorita vamos a seguir con lo que vendrían siendo los sistemas de información, pero ya vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la parte del análisis de un sistema de información. Y después vamos a ver lo que vendría siendo cómo es que un sistema de información prácticamente nos ayuda no únicamente a tener una mejor administración, sino que este también nos ayuda a tener un mejor control sobre lo que vendría siendo la empresa. Ahorita en la siguiente clase vamos a ver
lo que vendría siendo qué es un analista de sistemas. Y ahí en el analista de sistemas nos vamos a dar cuenta que es una de las partes también que es importante porque, como no lo dice, ahora sí que analiza lo que vendría siendo qué tipo de sistema es el que se va a desarrollar. Les decía, son diferentes tipos de sistemas los que existen y obviamente ese sistema se enfoca o se desarrolla en base a lo que viene siendo el tipo de servicio que nos está solicitando lo que vendría siendo una empresa. Entonces, ya dejamos aquí ejemplos acerca de lo que vienen siendo los sistemas de información. Ya vimos qué es lo que en realidad se necesita para que se pueda generar mejor lo que vendría siendo un sistema de información y que anteriormente pues estos no existían. También podemos aquí poner como ejemplo cómo antes los contadores llevaban lo que vendría siendo su contabilidad. Anteriormente los contadores no tenían computadoras, únicamente lo que utilizaban eran las máquinas de escribir. Para hacer un proceso de cálculo, pues ellos no contaban con un sistema de información que los auxiliara o que los ayudara. Con el paso del avance de la tecnología, obviamente ahora los contadores tienen sus equipos, es decir, tienen sus computadoras adecuadas a la instalación de diferentes tipos de sistemas. Claro que los sistemas de información de los contadores son demasiado caros. Muchas veces los mandan a hacer, otras veces son sistemas de información que se desarrollan o que se venden ya prácticamente desarrollados de acuerdo a la necesidad de cada uno de los contadores. Pero si los programas son caros, después hay que estarlos actualizando, sobre todo lo de los contadores constantemente por los cambios que va haciendo cada una de las instituciones, como por ejemplo el SAT. Entonces, anteriormente el contador, pues sí tardaba más para buscar información, tardaba mucho más también para, si un cliente le pedía información, tenía que decirle, bueno, espérame, voy a buscar archivo, mucho papeleo. Ok, ahorita siguen utilizando papeleo, pero ya están más respaldados a través de lo que viene siendo un sistema de información, que ese sistema de información obviamente se genera o está resguardado en lo que vienen siendo los equipos de cómputo y obviamente cuando nosotros requerimos de lo que vendría siendo información de uno de nuestros clientes, pues nada más podemos extraerla de lo que vendría siendo el sistema. Ok, entonces ahorita vamos a tener un recesito, pero en ese recesito ustedes van a investigar lo que vendría siendo qué es un analista de información y ahorita vamos a ver lo que vendría siendo ese siguiente tema, que es el análisis de información.